La recuperación del aguará, el oso hormiguero y el cóndor tiene distintos resultados según cada caso. En el zoológico de Florencio Varela llegaron a tener 11 osos y 2 ya fueron reintroducidos en su hábitat. El número de microchip que vamos a colocar es el 000 6 8 2 C C 6 2 2. Esto nos va a permitir identificarlo con el lector de microchip cada vez que sea necesario hacer un manejo y darle transparencia y fidedignidad a lo que estamos haciendo. Hasta el momento, Conservation Land Trust ha reintroducido alrededor de 8 individuos y tenemos la alegría de decir que la mayoría ha sobrevivido. Y no solo eso, sino que ya ha nacido la segunda cría de animales reintroducidos. Ya está. Listo. Gracias. Pero en el trabajo de recuperación de especies, no todos corren la misma suerte. En el caso de Bruno, él no puede ser devuelto a la naturaleza porque fue criado por un ser humano. Es decir, no aprendió a cazar, no aprendió a subsistir en la naturaleza, tiene una dependencia 100% con el ser humano y la verdad es que es un animal que el esfuerzo y los riesgos que pondría para el medio ambiente y para animales silvestres es muy alto. Por eso no es recomendable ni por nosotros, ni por la Fundación Temayquén, ni por organismos internacionales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de que ejemplares con estas características sean devueltos a la naturaleza, ya que el porcentaje de la probabilidad de que sobreviva es realmente muy bajo. Las ventajas que nosotros tenemos al poder alojar este tipo de ejemplares, los cuales no pueden ser devueltos a la naturaleza porque ya están improntados con el humano y no están en condiciones de desenvolverse naturalmente en la naturaleza, es poder realizar diferentes estudios ex situ. Nosotros podemos realizar estudios de comportamiento, en los cuales nos pueden servir muchísimo para futuros ejemplares que podamos llegar a recibir para rehabilitar en la fundación y saber si están aptos, por ejemplo, para poder ser devueltos a la naturaleza. Se están desarrollando técnicas de electroeyaculación para criopreservación del semen. Hemos comenzado con el caso de Bruno y también se podría hacer con hembras para tener material genético y poder hacer reproducción in vitro más adelante, cuando estos ejemplares ya no estén con vida. O sea, el rol que tiene Bruno en este momento y otros aguaraguazú que están en cautiverio realmente es invaluable para la conservación de la especie en silvestría. El proceso más largo y complejo de incubación, crianza y reintroducción del cóndor también parece exitoso. Es el momento de llevar a los 3 pichones a Río Negro para su liberación. Las camionetas salen con la bandada rumbo a Pailemán, un paraje de la Sierra Río Negrina a solo 50 kilómetros de la costa del Atlántico, donde hasta hace poco más de un siglo vivía el cóndor. Los cóndores, una vez que llegan a Pailemán, siempre los dejamos 2 meses en la plataforma de liberación. Esto es bien importante porque facilita, por un lado, que ellos se socialicen, que ellos formen un verdadero grupo entre ellos y a su vez que ellos reconozcan el ambiente, ¿no? Hace más de 100 años atrás, allá por 1830 y pico, los naturalistas como Charles Darwin, Perito Moreno, Hudson, Clarat, D'Orbigny, recorrían las costas del Atlántico, ¿no?, en Argentina, y veían cóndores, ¿no? Hudson los encuentra en la desembocadura del Río Negro, ¿no? Pero hace más de 100 años desaparecieron justamente por el contacto del hombre blanco, de una nueva cultura que le declara la guerra, ¿no?, a estas aves sagradas, ¿no? Y acá el cóndor, bueno, se tiene que replegar sobre la cordillera. Para nosotros siempre fue un desafío poder lograr que el cóndor vuelva a su antigua área de dispersión en la costa, ¿no? Que el cóndor vuelva al mar, como decimos nosotros, el retorno del cóndor al mar. Científicos, representantes de los pueblos quechua y mapuche, periodistas, maestros y alumnos de escuelas se preparan para vivir este momento tan esperado. Antes de la liberación, le colocan a Yora Kimulén un transmisor de radio en las alas para poder seguirlo en el trabajo a campo.
A Koichi le tocó un transmisor satelital por ser la de mejor comportamiento. Con todo el equipaje encima, ya están listos para la liberación. Hasta último momento, los cóndores esperan dentro de un recinto cubierto. Entonces, al taparle con media sombra y plástico negro todo el recinto externo, ellos solamente van a ver como un punto final. Y van a ver que es la forma en la cual ellos, ni bien le abrimos la puerta, salgan directamente por esa puerta y ya queden en libertad. Después de tanto tiempo de preparación y trabajo de tantas manos, el momento de la liberación resulta como tenía que ser. Y una vez que ellos salen, nosotros ya cerramos la puerta de la plataforma diciendo, bueno, esta etapa ya pasó, la puerta no se vuelve a abrir y ahora, bueno, aprender en el lugar que tiene que ser, en la Sierra del Pailemán. Pero les va a tomar un año, pensar, un año poder ser independientes, ser libres de verdad, ¿no? Saber dónde están sus dormideros, saber qué lugar ocupan en la comunidad de carroñeros locales, saber dónde está la comida, cómo encontrarla, ¿no? Cómo socializar con el resto de las especies. Todo eso les lleva un año. La participación comunitaria en la protección de nuestra fauna, como en el caso del cóndor andino, le da la razón a Paula, que trabaja en la preservación del aguaraguazú. La conservación tiene que ser un proceso participativo en el que los pobladores locales tienen el rol clave y nosotros ser facilitadores de estrategias con las herramientas que llevamos desde nuestras instituciones. Entonces hemos estado trabajando con pobladores que tienen campos para colocar carteles que hablan de la prohibición de la caza de esta especie por ser una especie en peligro de extinción y porque en la zona que trabajamos también tiene una zona de área protegida que es la Reserva de Usos Múltiples de la Laguna Mar Chiquita. Me di cuenta que la ciencia está metida dentro de la parte cultural y la cultural está metida dentro de la ciencia. Y eso me lo enseñó el cóndor, que todo es lo mismo, ¿no? No hay una cosa que es ciencia y otra cosa que es cultura, que en realidad durante muchos años se la intentó separar, pero no se puede. O sea, cuando uno empieza a trabajar y a ahondar, ¿no? en esto, te das cuenta que la ciencia mira las estrellas, mira el viento, mira las plantas, mira los animales, y eso es cosmovisión. Entonces nos damos cuenta que a medida que, si queremos trabajar en esta gran sinfonía que es el planeta Tierra, tenemos que trabajar y escuchar qué es lo que nos dice el tiempo que hay que hacer y, bueno, para dónde volar. Para cerrar el programa, si ustedes están viéndolo desde el comienzo, saben que nos acompañó Alejandro Fabri, y a Alejandro le planteé, igual que a todos ustedes, es un problema muy conocido, es un problema que tiene su historia atrás. De hecho, cuentan que esto le contaron a von Neumann en algún momento, una de las personas que colaboró fuertemente, uno de los científicos alemanes que colaboró fuertemente con la fabricación de las bombas atómicas que terminaron cayendo, bueno, que tiraron Nagasaki e Hiroshima. Yo digo, terminaron cayendo como si se hubieran caído. Bueno, el hecho es, el problema lo voy a contar rápido, consistía en lo siguiente, Alejandro. Quiero aclarar que a Alejandro no le conté la solución, Alejandro, ahora lo que vamos a hacer juntos es pensarla. Acá hay un tren, acá hay otro tren en la ciudad A y la ciudad B, la distancia entre una y otra ciudad es de 200 kilómetros, cada tren está quieto, arriba de la máquina que tiene este tren de la locomotora hay una mosca. Los trenes, uno sale para aquel lado y otro viene para el otro lado, pero sobre la misma vía vienen entonces uno hacia acá y otro hacia acá. Los dos trenes van a 100 kilómetros por hora. Acá arriba la mosca, en el momento que los dos trenes al unísono salen uno hacia un lado y otro hacia el otro, en ese momento la mosca que va a 200 kilómetros por hora avanza en esta dirección. Obviamente en algún momento, como va sobre la vía, se va a encontrar con la locomotora que viene en esta dirección. En ese momento, en cuanto toca la locomotora, se da vuelta y viene para allá. Y en algún momento se va a tropezar con la locomotora de A. Y después otra vez, y así sucesivamente, hasta que en algún momento, como los trenes chocan, entonces en el momento que chocan, muere la mosca. La pregunta es, ¿cuántos kilómetros recorrió la mosca hasta que chocaron los trenes? Uno tiene la tentación de hacer esto, que es lo que hizo von Neumann,
que se puede, pero es muy complicado, que sería empezar a calcular en qué momento, si esta mosca va a 200 kilómetros por hora, cuánto recorrió el tren hasta el momento en que la mosca lo encontró. O sea, eso se puede calcular. Y también se puede calcular cuando dio vuelta cuántos kilómetros había recorrido este de A y así sucesivamente ir sumando las distancias. Sí. Pero ahora yo voy a cambiar la perspectiva y mostrar cómo la matemática provee algunas veces de algunas herramientas que uno dice, ¿por qué no pensé esto? La mosca va a 200 kilómetros por hora. Sí. ¿Cuánto tiempo tarda hasta que muere la mosca? ¿En qué momento chocan los trenes? Cuando se encuentran. Sí. ¿Y cuándo se encuentran? ¿Cuándo pasó cuánto tiempo? A mitad de camino. A mitad de camino. Los dos van a la misma velocidad. Los dos van a la misma velocidad. Se chocan, entonces a los 100 kilómetros de haber salido. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó si los dos trenes van a 100 kilómetros por hora? Si se encuentran a 100 kilómetros y van a 100 kilómetros por hora, es porque se chocan a la hora. Porque a la hora de haber salido están a 100 kilómetros de cada una de las estaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué a la hora? Porque cada uno va a 100 kilómetros por hora. Sí. En una hora, justamente 100 kilómetros por hora. Cuando vos vas a 100 kilómetros por hora, en una hora recorres 100 kilómetros. A la hora. Entonces, a la hora, en una hora, los dos trenes chocan. Quiere decir que la mosca, desde el momento que salió hasta que se murió, pasó una hora. Sí. Porque a la hora se murió la mosca. Sí. Y la mosca iba a ¿cuántos kilómetros por hora? 200. A 200. Entonces, en una hora, ¿cuánto recorrió la mosca? Tardó media hora en... Media hora tardó... No, ella tardó en una hora recorre 200 kilómetros, ¿no es cierto? Y si se murió a la hora, entonces ¿cuánto recorrió? Y recorrió 100 kilómetros. De nuevo. A ver. La mosca va a 200 kilómetros por hora. Sí. ¿Cuánto tiempo recorre en una hora la mosca? Si va a 200 kilómetros por hora. ¿Media hora? ¿Cuántos kilómetros? Ah, kilómetros. La mosca en una hora kilómetros. recorre... Espera, si vos salís hacia Mar del Plata y vas a 100 kilómetros por hora, ¿cuánto recorres en una hora? 100 kilómetros. 100 kilómetros. Si la mosca va a 200 kilómetros por hora, en una hora llega hasta Dolores. Kilómetros. 200 kilómetros. Sí. Quiere decir que si la mosca en una hora recorre 200 kilómetros y estuvo justo una hora hasta que se murió, es que en el camino recorrió, yendo y viniendo, como no cambió la velocidad, recorrió 200 kilómetros. Sí. O sea, los trenes recorrieron 100 y la mosca recorrió 200. Lo mismo que la velocidad. Lo mismo que la velocidad que tenía. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí. no hay ninguna necesidad de hacer ninguna suma ni nada. Es solamente pensar que si un móvil va a 200 kilómetros por hora, en una hora recorre 200 kilómetros. Claro. Esto, esperá, lo que quiero contar es que esta propuesta que le acabo de hacer no es tan natural. Es muy fácil de entender una vez que uno sabe la solución. Sí. Porque de entrada uno tiene la tentación de hacer lo que querías hacer vos y lo que hizo von Neumann, que es hacer todas las cuentas. Él las pudo hacer, las cuentas son complicadas, pero salen. Esta manera de plantear es que algunas veces la matemática te ofrece una herramienta y vos decís, a mí esto nunca se me hubiera ocurrido. Y sin embargo, si uno se pone a pensar, si la mosca va y viene, bueno, pero la mosca va a estar en el aire nada más que una hora, porque es el tiempo que van a tardar los trenes hasta que se chocan. Y si estuvo una hora y la mosca no cambia la velocidad, en una hora recorre 200 kilómetros. A lo mejor es demasiado fácil y no te das cuenta. Es que exactamente esa es la clave. Es que es demasiado fácil y uno está preparado para una cosa muy complicada. Él se llama Alejandro Fabri, nosotros hacemos este programa que se llama Científicos Industria Argentina, lo venimos haciendo por Canal 7, por la televisión pública digital desde hace más de 11 años. Gracias, Ale, por haber venido. Gracias a vos, Adrián. Y nosotros nos reencontramos la semana que viene a la misma hora, o sea, a las 11:30 de la mañana en el Canal 7. Chau, gracias.